En el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén. Voy a invitarlos a que abran sus escrituras. Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Vamos a leer el verso 4, 7 y 8. San Marcos, capítulo 1, versículo 4, 7 y 8. Vamos a leer como está escrito en el nombre del Señor. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Verso 7. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Que nuestro amado Padre Celestial bendiga su amada y eterna palabra. Pueden tomar asiento en esta noche. Estamos con la misma serie. La serie se llama Dejándonos guiar por la paloma en tiempos de rapto. Amén. Entonces seguimos con esta serie, pero el tema de esta noche, la predicación de esta noche se va a llamar El peligro de tener revelación sin el bautismo del Espíritu Santo. Entonces le repito, el título de la predica esta noche es El peligro de tener revelación sin el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 1. Abrimos el servicio hablando de Marcos porque sabemos que era Juan abriendo el camino y era Juan anunciando que él estaba bautizando para arrepentimiento de pecados, pero después de él vendría alguien, vendría Jesucristo, y él es quien da el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces era un anuncio que le está diciendo a quién, a la iglesia alfa, de cómo tener ¿qué? El bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y en Hechos capítulo 1, versos 4 y 5, ese es Jesús. Amén. Y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaren la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, ¿qué dice? Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, bueno, ese fue el anuncio que hizo el Señor Jesucristo en su último día, o sea, en el día 40, porque él tenía que ser llevado en una nube, ¿cierto? Esto fue en los días en que Jesús estaba resucitado. Después de su resurrección, duró 40 días y ese fue el día 40 donde él da ese anuncio, amén, donde él estaba anunciado que iba a venir, ¿qué? El poder de lo alto para darles el bautismo del Espíritu Santo. Para que usted entienda un poco, la vida de él tenía que ser vertida en toda la iglesia. Esa era la promesa. Amén. Pero entonces vamos a mirar que ese anhelo que dejó el Señor Jesucristo, la iglesia apostólica no entendía. La iglesia apostólica no entendía el anhelo que estaba dando Jesús. Por eso vamos a mirar Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, verso 51. Aquí vamos a encontrar a alguien que estaba hablando de la vida de Jesús. Eso ya es el libro de los Hechos, ¿sí? Y este es Esteban. Vamos a decirlo así. Esteban estaba, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Esteban tenía la vida de Jesús. Y Esteban estaba hablando de cuán necesario era que la gente que estaba escuchando recibiera también el bautismo del Espíritu Santo. Pero la gente no estaba entendiendo. Quiero que lean. Vamos al verso 51, acortando un poco. ¿Qué está diciendo Esteban? Esteban dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistéis siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Era un pueblo que se estaba, ¿qué? Resistiendo a recibir el Espíritu Santo. 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Era gente que todavía quería quedarse con la ley. Se quedaban con la ley, pero tampoco estaban cumpliendo la ley. Y estaban rechazando, ¿qué? La gracia. Amén.
Oyendo estas cosas se enfurecían. ¿Y qué? En sus corazones. Y crujían los dientes contra él. 55. Pero Esteban, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Porque esto tiene que ir atado con lo que hemos predicado en los servicios atrás. Usted tiene que conocer cuál es la naturaleza que tiene Esteban. ¿Qué dice? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mire que aquí pudiéramos parar un poco. Mire los propósitos que tenía el Señor. Recuerde que el hermano Branham dice que la vida pasa de un grano hacia otro grano. Y aquí hay algo maravilloso, porque la Biblia echa énfasis de que este sermón, vamos a decir, esas palabras, escuche, esas palabras salieron. Había una multitud furiosa, tan furiosa que la multitud que estaba haciendo, estaba tapándose los oídos, incircuncisos de corazón. Ellos no aceptaban el Espíritu Santo. Ahí estaba. Estaba el Señor Jesucristo dispuesto a dar su vida a quien aceptara la palabra. Amén. Pero ellos no querían, ellos crujían sus dientes, hermano. Eso fue una cosa tremenda. Pero el propósito entre esa gente, había una simiente. Amén. Y esa simiente, ¿quién era? Era Saulo. Era un joven, apenas era un joven. Y mientras él estaba ahí, hay algo que él caló en su corazón. Hermano, porque usted tiene que mirar esto. Después de que Esteban era apedreado, a Saulo le quedó algo sonando. Saulo quedó inquieto con algo. Vamos a mirar. Dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Mire, mientras le están cayendo piedras en su cabeza, en su espalda, en sus brazos, en su frente, él se puso de rodillas. Escuche la naturaleza que tenía. Escuche si no concuerda con lo que hemos predicado atrás. Escuche. Este Esteban no está orando diciéndole, Señor, que caiga fuego del cielo y los queme. No estaba orando de esa manera. Él no estaba orando. Él tenía otra naturaleza. Él tenía la naturaleza de un cordero. Por eso él dobló sus rodillas y clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Dice, durmió. ¿Quién lo recibió? Lo recibió el Señor Jesucristo en sus brazos. Él cogió esa alma bendita de Esteban y la llevó allá. Eso es algo maravilloso. ¿Cómo se necesita que el Señor Jesucristo cargue nuestra alma teniendo la naturaleza de un cordero aquí en la tierra? Porque es que, hermano, yo creo que a veces el enemigo mete unas ideas tan absurdas y dice que el único santo es Jesucristo. El único perfecto, solamente Dios. Eso es algo que el diablo comienza a susurrarle, hermano. Y eso hace que nuestra fe no crezca. Pero la palabra del Señor dice, sé santos. Amén. Como vuestros padres santos. Y también dice, sé perfecto como vuestro Padre es perfecto. Dios exige que la novia sea perfecta. Dios exige que la novia sea santa. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer si el hermano Branham dice, no hay una hora en que no estemos cometiendo un error aquí en la tierra? Pero yo creo que lo he hecho muchas veces. Nosotros, aceptando la naturaleza y aceptando la vida de Jesucristo, somos perfectos. ¿Qué nos hace ser perfectos? Teniendo la naturaleza de Jesucristo. ¿Qué nos hace ser santos? Recibir la vida del santo y expresar la vida de Jesús a través de nosotros. Amén, amén. Gloria a Dios. Ojalá usted entienda por qué el hermano Branham dice, Jesús no tiene más ojos sino en nuestros ojos. Él no tiene otra boca más que la suya y la mía. Ojalá esté entendiendo usted eso. Él está dirigiendo a que nosotros tenemos que ser instrumentos en la mano de Jesucristo. Amén. Pero nosotros debemos aprender a tener esa misma naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque dice, no, es que solamente eso lo puede hacer Jesús. Eso solamente lo puede hacer Dios. Usted lee la Biblia y lo hizo Esteban. Amén.
Esteban hubiera podido tomar otra opción, orar. Señor, que se abra la tierra, que se los coma, que descienda fuego. Pero esa no fue la naturaleza que tenía Esteban. Esteban pidió misericordia a pesar de todas esas cosas. Y eso fue lo que dejó impactado a Saulo. Porque Saulo esperaba una respuesta quizás diferente, pero cuando vio eso, Saulo quedó conmovido ahí. Saulo se fue para su casa y él se ponía a pensar, ¿por qué si profesan de Jesucristo? ¿Por qué tienen esta naturaleza? Y eso lo dejó bastante inquieto. Hermano, yo creo que nosotros tuvimos por gracia leer todo el libro de los Hechos desde el primer capítulo hasta el último. Y encontramos cómo Saulo, finalizando su ministerio, él quería ser un mártir. Si es así, él quería ser un mártir. Ya finalizando, él quería ser un mártir. ¿Por qué quería ser un mártir? O sea, morir de una manera fuerte. Porque él se acordó de Esteban. En su juventud se acordó de qué manera Esteban glorificó al Señor Jesucristo con su muerte. Y entonces Pablo quería morir de una manera similar. Él quería glorificar al Señor. Él quería dar su vida por Jesucristo. Ay, hermano, eso es tan maravilloso, hermano. ¿Qué tan dispuesto está usted a dar su vida de esa manera por Jesucristo? Amén. Bueno, entonces usted ya encuentra en el libro de los Hechos que aun cuando se predica el evangelio de la vida de Jesucristo, la gente se tapaba los oídos y rehusaba recibir la vida y la naturaleza del Cordero. No querían dejar que la paloma los guiara. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. Entonces, bueno, vamos a comprender que la gente no comprendía el anhelo que tenía Jesucristo, recibir la vida de Él. O sea, recibir la paloma. Es decir, recibir el bautismo del Espíritu Santo. La gente no estaba comprendiendo qué era eso. Amén. Y por eso usted se da cuenta, porque aquí vamos a hablar. Aquí ya estamos enganchando un poco la prédica. Y por eso usted encuentra, porque hoy el servicio va a tratarse de alguien en particular que se va a llamar Pedro. ¿Cómo se llama el título de la prédica? El peligro de tener revelación sin tener el bautismo del Espíritu Santo. Y hoy vamos a coger a Pedro. No solamente para las cosas malas, sino también para las cosas buenas, porque vamos a hablar los dos puntos. ¿Qué naturaleza tenía Pedro? ¿Qué revelación? ¿Cómo era Pedro con revelación? Sin tener el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué naturaleza tenía Pedro teniendo revelación, pero ya con el bautismo del Espíritu Santo, que son dos cosas diferentes? Amén. Pero también vamos a dar cuenta que, mire esas cosas, hermano. Mire, usted se va a dar cuenta, en el último capítulo del Evangelio según San Juan, ¿usted qué encuentra? Encuentra la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero cuando Jesucristo muere, usted encuentra a Pedro que se va. ¿A qué? Él se va a pescar. Y detrás de Pedro, porque Pedro era una ¿qué? Pedro era una influencia. Sí sabían, ¿cierto? Pedro era una influencia. Y Pedro siendo una influencia, después de que él dijo, bueno, yo no voy a seguir con esto. Porque Pedro estaba desanimado. Le faltó creer la promesa. Le faltó tener puestas las miradas en la promesa. Puesto los ojos en Jesús. Amén. Así como la tenía Esteban. ¿Vio? Entonces Pedro, ¿qué dijo? Yo me voy a pescar. Y detrás de Pedro se fueron otros apóstoles a hacer lo mismo. Bueno, yo creo que ustedes conocen la historia. No les fue nada bien. La Biblia dejó escrito que no cogieron ni siquiera un pescado. Duraron mucho tiempo en el arte que ellos ya se sabían de memoria. Y no pescaron nada. Y entonces, ¿qué le tocó hacer? Hermano, ¿usted se ha puesto a pensar algo? Jesucristo le tocó ir a verlos a buscar. Pero usted se ha puesto a pensar, Jesucristo duró 3 años y medio trabajando en esa área. 3 años y medio duró Jesucristo trabajando en esa área. ¿Por qué? Se pregunta usted. Porque usted se da cuenta que cuando Jesucristo sale en busca del llamamiento de su iglesia, ¿qué los encontró haciendo? Ellos eran pescadores. ¿Y qué les dijo Jesucristo? Dejen sus redes, porque ahora van a ser pescadores, pero pescadores de hombres. Jesucristo quería que ellos continuaran el ministerio de Él. El ministerio de Jesucristo tenía que continuar en la iglesia Alfa. Ellos serían los encargados de llevar un mensaje para ser pescadores de hombres, para ganar almas a Cristo.
almas para el reino. Murió Jesucristo y la iglesia, ¿qué hizo? No avanzó. La iglesia, ¿qué? Retrocedió. La iglesia retrocedió. Entonces se dio cuenta cómo fueron 3 años y medio de Jesucristo trabajando en esa área, donde los sacó de ese arte para ponerlos a ser pescadores de hombres, y después de la muerte y resurrección de Jesucristo, por no entender la palabra, por no tener el bautismo del Espíritu Santo, ellos retrocedieron. Amén. Ahora, vamos a mirar algo. Vamos a mirar algo. Aquí vamos a mirar algo. Aquí partimos con lo que nosotros le colocamos el título a la predica: el peligro de tener revelación sin el bautismo del Espíritu Santo, porque eso nos deja una enseñanza. ¿Qué enseñanza nos deja esto, hermano? Nos deja de que Pedro tenía revelación. Yo sé que es un poco confuso pensar en esto, pero usted se pregunta, ¿por qué dice, mire, voy a hacerle algo, ¿hizo milagros o no hizo milagros Pedro? Vea, si usted lee el Evangelio, Pedro caminó sobre el mar. Sí lo ha leído, ¿cierto? Pedro caminó sobre el mar. Y le pregunto, ¿tenía el bautismo del Espíritu Santo? No. ¿Pero hizo milagros? Sí. La pregunta, ¿tenía Pedro revelación? Sí. Porque si usted mira en el Evangelio Mateo 16, del 17 en adelante, ¿qué le dice el Señor Jesucristo? En los Evangelios. Le dice, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y no solamente eso, sino que también le dio las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que ate acá en la tierra quedará atado en el cielo. Eso no es. ¿Qué le dijo Jesucristo? Tenía revelación, porque Pedro tenía revelación. Y la pregunta, ¿tenía el bautismo del Espíritu Santo? No. Hermano, mire, porque eso es un peligro. ¿A qué voy yo con esto? Cuando Jesucristo preguntó quién era él respondió bien. Amén. Tenía revelación. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es amén. Eso es revelación. ¿Y tenía el Espíritu Santo? No. Vamos a mirar para la iglesia Omega en este tiempo. O para muchos predicadores, para muchos pastores, o para los laicos, para las ovejas. ¿Pueden tener revelación? Amén. Amén. Sin tener el bautismo del Espíritu Santo, amén. Pueden comprender los mensajes, los 1200 mensajes que dejó el profeta, los pueden comprender. Pueden tener la revelación de los mensajes. ¿Y la pueden tener sin tener el bautismo del Espíritu Santo? Sí, porque aquí hay un ejemplo de Pedro. Hay iglesias que pueden hacer milagros, iglesias del mensaje de la hora que pueden hacer milagros, claro que pueden hacer milagros. Y la pregunta, sin tener el bautismo del Espíritu Santo, sin tener el bautismo del Espíritu Santo. Porque hermano, yo le voy a decir algo. Mire, hacer milagros no es vindicación de tener el bautismo del Espíritu Santo. Y tener revelación no es vindicación de tener el bautismo del Espíritu Santo. O sea, ¿se puede hacer milagros sin tener el bautismo del Espíritu Santo? La respuesta es sí. ¿Se puede tener revelación sin tener el bautismo del Espíritu Santo? La respuesta es sí. Entonces, hacer esas dos cosas no es garantía de tener una iglesia llena del Espíritu Santo. Amén. Y la pregunta, ¿y qué peligro se puede correr teniendo eso? Sin tener lo más importante. ¿Qué peligro? Porque eso es el sermón. El peligro de tener revelación sin el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a las Escrituras. Mateo 26. Mateo 26. Verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. 72. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. ¿No estaba mintiendo? ¿Y tenía revelación? Sí. Era un hombre que tenía revelación, pero estaba mintiendo. Y hay cosas peores. Un poco después, acercándose los que estaban allí, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre.
Entonces él comenzó a maldecir. Maldecía. ¿Y tenía revelación? Sí. Y estaba maldiciendo y estaba mintiendo, pero no era lo más grave. Dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. ¿A hacer juramentos qué? En vano. No conozco al hombre. Enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces, si tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, corres el peligro de negar a Cristo. Y negar a Cristo es negar la palabra. Usted la puede conocer, usted la puede citar, se puede saber los párrafos de memoria, puede acomodarlos, pero usted los puede estar negando en su corazón, con sus frutos, con sus hechos. Negar a Cristo es negar la palabra. Usted dice, no, yo no negaría a Cristo, pero si usted niega la palabra, no, es que yo no la niego porque yo la creo. ¿Qué dice la Biblia? ¿No dice que los demonios también creen? Entonces, ¿de qué se trata esto? Esto se trata de que tiene que llegar momentos en su vida donde usted está escuchando este sermón, hermano. Usted está escuchando este sermón. Yo miré una hermana por allá de otro país que subió un párrafo muy hermoso, donde decía que estar sentado en estas sillas es estar en un tribunal de juicio. Donde si usted acepta esto en su corazón, usted inmediatamente, el juez le está dando una sentencia de libertad. Pero también si usted escucha esto, pero usted afuera no sale a vivir la palabra, hermano, cosa dura es. Esto también es cosa dura, hermano. Amén. Entonces, ¿qué es negar la palabra? Negar la palabra es que usted está escuchando, usted discierne y usted ya es un conocedor de qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Por qué cree que dice la Escritura? Mejor les hubiera sido no conocer este evangelio. Porque por gracia usted está escuchando esto, hermano. ¿Sí entiende esto? Pero también tendrán que llegar momentos. Dios va a permitir que lleguen momentos y circunstancias en su vida para saber usted qué clase de frutos da. Para saber de qué lado se para usted. Eso no es solamente en la iglesia decir amén, aleluya, gloria a Dios, eso está bien. Pero eso se trata de que usted tiene que ser probado en diferentes circunstancias de su vida. A ver usted qué va a hacer. Gloria a Dios. Hay un mensaje que se llama fe, predicado el 29 de diciembre del 57, párrafo 24. Amén. Ahora, la gente en el día de Pentecostés fue cobarde. Y estaban en un aposento alto. Todas las puertas estaban cerradas. Estaban temerosos de los judíos. Entonces, ¿qué encuentra? Este fue un tiempo de ¿qué? De persecución. Ese es un tiempo de ¿qué? Eso fue un tiempo de apretura. Como estamos en los tiempos de ahorita, ya hay un tiempo de apretura. ¿Desde cuándo comenzó? ¿Usted cree que lo del COVID qué fue? Lo del COVID no fue una pandemia, fue una plandemia. Porque todo eso lo hizo el enemigo. Todo. Las pestes, las enfermedades, la educación, la religión, la política están cabalgando en 4 jinetes. Y están probando a ver quién dobla y quién no dobla rodillas. Están haciendo sus experimentos, hermano. Estaban temerosos de los judíos, pero cuando Dios vino en la forma del Espíritu Santo y bautizó a cada uno de ese grupo con el bautismo del Espíritu Santo y fuego, entonces fue que ellos pudieron ir a la calle. Y ese hombre, quien maldijo en la presencia de Jesús unos días antes, pudo decir: varones judíos y los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Amén. Amén. Se me saltó. Sí, ayúdamelo a leer. Sí, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ciertamente, después que había tenido una experiencia, antes que tuviera la experiencia, tuvo fe para creerlo. Pero después que la experiencia vino, la experiencia trajo los resultados. Entonces, si ve,
una cosa es usted saber las cosas. Pedro sabía que iba a venir un poder de lo alto. Pero una cosa es usted saber, una cosa es tener la revelación y otra cosa es tener la manifestación. Eso es otra cosa. Usted puede tener la revelación que en este tiempo hay la experiencia de tener el bautismo de Espíritu Santo, el bautismo en fuego del Espíritu Santo. Usted puede tener esa revelación. Pero si usted no tiene la manifestación de tener el bautismo del Espíritu Santo, es otra cosa diferente. Amén. Mensaje: el evangelismo en el tiempo del fin. Predicó el 3 de junio del 62, párrafo 112. Más arriba. Dice: Pedro cargaba una espada. Sí, o sea, el que sigue. Le voy leyendo. Ese es el evangelismo en el tiempo del fin. Empieza así: Pedro cargaba una espada y la sacó y le iba a cortar la oreja del siervo del sumo sacerdote, y hasta lo hizo. Pero cuando se trató del genuino valor cristiano, él no lo tenía. Más bien se retractó y hasta negó al Señor. ¿Correcto? ¿Cómo podía quitarle la oreja a un siervo del sumo sacerdote con la espada? Correcto, es porque la sabía manejar. Pero cuando llegó la hora de la presión, cuando tuvo que pararse sobre la palabra de Dios, él no tuvo el valor y aún negó que conocía a Jesús. Y así es la cosa hoy en día. Entonces, si es que llegó un momento de prueba, llegó un momento de prueba, se lo voy a repetir, pero cuando llegó la hora de la presión, y eso nos tiene que llegar a cada uno de nosotros, llega el tiempo en donde todo lo que usted ha escuchado, esos maravillosos sermones, usted tiene que ser probado. Y Dios tiene que mirar de qué lado se pone usted. Si va a negar lo que sabe o si se va a parar por lo que está creyendo. No es solamente decir lo creo en la iglesia. Es cuando llegue el momento usted de qué lado se está poniendo. Si puede usted vencer la tentación. Bueno, todas las cosas que hemos hablado. Si puede usted vencer, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se llama? La vanagloria del mundo. Los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Si está usted venciendo eso, o solamente aquí en la iglesia diciendo amén. Pero cuando tiene que ser probado, ¿de qué lado se está parando? Amén. Dice: pero cuando llegó la hora de la presión, cuando tuvo que pararse sobre la palabra de Dios, él no tuvo el valor y aún negó que conocía a Jesús. Y así es la cosa hoy en día. Pero cuando es cuestión de tener valor cristiano para poder aceptar la palabra, el mensaje de Dios y pararse firme, somos muy pocos, dice el profeta. Amén. Pero cuando es cuestión de tener valor cristiano para poder aceptar la palabra, el mensaje de Dios y pararse firme es usted ponerse con lo que sabe de Dios, ponerse del lado de Dios. Amén. Somos muy pocos. Así que nuevamente, ¿de qué le sirven las piedras si el cantero? ¿Correcto? Entonces, la pregunta: ¿cómo negamos a Cristo? ¿Cómo negamos la palabra? ¿Cómo negamos el mensaje? Por los frutos. Por los frutos se sabe de qué lado se está parando usted. Amén. Ahora, vamos en Hechos 2. O sea, vamos a mirar, vamos adelante, vamos a Hechos 10. Vamos a Hechos 10. Vamos a ubicar el verso 1. Entonces, ¿qué experiencia estaban teniendo ellos? Ellos estaban desconociendo las promesas que estaba dando Jesús, de que tenían que ir al aposento alto, y allá en el aposento alto iban a ser embestidos del poder de lo alto. Venía la vida de él, la vida de Jesucristo venía para reposar en ellos, y muchos los estaban pasando por alto. Amén. Ahora, vamos a mirar acá, porque estamos hablando de Pedro. Una cosa era Pedro, ¿cierto? Una cosa era Pedro sin tener el bautismo del Espíritu Santo. Tenía revelación sin tener el bautismo del Espíritu Santo. Pero otra cosa era Pedro teniendo revelación con el bautismo del Espíritu Santo. Porque eso es lo que tenemos que hacer un análisis nosotros. Usted le puede estar siendo revelado toda esa serie de servicios. Usted puede decir, yo los creo. Pero en los momentos de la prueba, Jesús está viendo de qué lado se está parando usted. Dijo el profeta: somos muy pocos los que conocemos y nos paramos por lo que estamos conociendo. Somos muy pocos. ¿Usted de qué lado está? Hechos 10. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio,
centurión de la compañía llamada la italiana. ¿Era un qué? Era un hombre ¿qué? Gentil. Dice, ¿cómo era el hombre? Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Amén. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Tiene recompensa eso? Amén. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Quién era este? Este era el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, ¿qué estaba discerniendo? Las oraciones de Cornelio. ¿Y qué estaba pidiendo Cornelio? Cornelio quería ser lleno del bautismo del Espíritu Santo. Eso era lo que quería Cornelio. Y el Espíritu Santo escuchó ¿qué? El clamor. ¿No escuchó el servicio pasado? Hablando del libro de los Hechos, capítulo 8. ¿De quién estábamos hablando? Del etíope. Era un hombre que tenía un deseo enorme en su corazón, pero no estaba entendiendo la escritura, no estaba entendiendo el libro de Isaías. De todo el libro de 66 capítulos trae el libro de Isaías. Y hubo algo que pegó en el corazón de él, ¿cierto? Y él no entendía de quién habla, porque eso está en primera persona. ¿Habla de él mismo o estará dirigiendo a otra persona? Y el Espíritu Santo estaba escuchando. ¿Es así o no es así? El Espíritu Santo estaba escuchando. Estaba viendo y estaba escuchando al etíope. ¿Y a quién llamó? ¿No llamó a Felipe? ¿Y quién es Felipe? ¿No es un hombre? Era un hombre con un ministerio. Y lo llamó y lo acercó al carro. ¿Sí lo dijo así? Acércate a X carro. Si fuera en nuestros tiempos, le daría hasta la placa exacta del carro. Le dijo, júntese en ese carro que ahí va a pasar algo. Hay un propósito ahí. ¿Sí entiende, cierto? Pero mire qué cosa tan maravillosa. Porque una vez el etíope tuvo la revelación y la manifestación, el etíope salió con vida. ¿Sabe qué estoy diciendo? Ya estaba vivo, pero salió con la vida de Jesús. Amén, amén. Él salió con la vida de Jesús. ¿Y ese etíope a dónde se fue? A Etiopía. ¿Y a qué? Él se fue a esparcir más la luz. Él se fue a llenar a otros del Espíritu Santo, hermano. ¿Sí entiende cómo es esto? Por eso que Dios también bendiga a los de las transmisiones. Amén. Solo para la honra y la gloria del Señor. En algo tan sencillo como una transmisión como esta, como gente de diferentes países se conectan para ver esto. Amén. O ver los servicios diferidos, hermano, y mandan unos mensajes especiales pidiendo oración. Yo también le pido al Señor que escuche también todas las oraciones a través de la transmisión, a través de los mensajes que ellos dejan en su interno. Hace poco escribió un hermano, mandó un audio, dijo, no me escriba porque no sé leer, pero estima de gran esto los servicios que quedan grabados, hermano, porque es de gran bendición. Amén. ¿Y qué se está haciendo? Estamos esparciendo la vida de Jesús. Estamos impartiendo vida eterna, porque eso fue lo que dijo el profeta. Las obras mayores, ¿obras qué? Mayores. ¿Mayores que cuáles? Mayores que devolver la vista, mayores que levantar al cojo, mayores que resucitar muertos. ¿Qué hay mayor que eso? Dijo el profeta, impartir vida eterna. Porque usted le está sanando es el alma, hermano. Ay, gloria a Dios. Entonces, de la misma manera, así como el Espíritu Santo escuchó la oración del etíope y dirigió a Felipe, aquí eso es otro caso. Aquí el Espíritu Santo escuchó las oraciones y las súplicas de Cornelio. Dijo, las limosnas, las ofrendas que tú das y las oraciones que tú haces han subido a mí. Y yo he escuchado lo que tú estás pidiendo. Y como tú estás pidiendo el bautismo del Espíritu Santo, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué el ángel del Señor no le dio el bautismo del Espíritu Santo? Porque él tiene una manera de trabajar. Ahora lo vamos a leer. Él tiene una manera de trabajar, hermano. Pero también el diablo tiene una manera de trabajar y se interpone, ¿no es así? Hermano, usted encuentra eso hasta en el cielo. ¿Quién es Cristo tipificado en el cielo? ¿No es el sol? ¿Y quién es la novia? ¿No es la luna?
Y cuando se habla de un eclipse, ¿quién se pone en la mitad? No es el mundo en que entra, el mundo entra. Es lo mismo, hermano. Siempre que van a haber bendiciones grandes, el diablo se quiere meter en el camino. Y aquí usted ve un hombre, Cornelio, orando, clamando, y el Espíritu Santo escuchó. ¿Y el Espíritu Santo qué le dice? Dice, ayúdenme, ¿en qué versículo? 5. Vamos desde el 4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y vea la solución que le da. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Sí vio? Pedro. ¿Pero qué Pedro es este? Este Pedro, si lo llama el Espíritu Santo es porque tiene revelación. Escuche, pero no solamente revelación. Este Pedro ya también tiene el bautismo del Espíritu Santo. Escuche, por eso el profeta dijo, la vida pasa de grano a grano. ¿Sí entiende? ¿Sí ve la diferencia? Por eso quizás es un poco fuerte lo que hablamos al principio de Pedro, pero escrito está. Yo les he dicho a usted como Dios en su Biblia no le tapa errores a nadie. A nadie. Hermano, eso es maravilloso, hermano. Y aquí el Espíritu Santo le está diciendo a Cornelio que vaya y mande a llamar a Pedro. Y ahora usted tiene que saber por qué lo manda a llamar. Vamos despacio, hermano. Vamos despacio. Dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Verso 6. Este posa en casa de cierto Simón curtidor. Bueno, usted ya sabe que es un curtidor. Curtidor es una persona que trabaja ¿con qué? Con cueros. Es el arte que se trabaja de trabajar los cueros, bolsos, bueno, todo eso, amén. Dice, Simón el curtidor, el que tiene su casa junto al mar. Punto y coma. ¿Qué dice? Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Por qué el Espíritu Santo no le dice directamente? Porque así no trabaja Dios. Dios utiliza al hombre. El Espíritu Santo sabe, el Espíritu Santo, vea, hermano, para ahorrarse el trabajo, ¡bum!, lo hubiera llenado del bautismo del Espíritu Santo, pero no es la forma. Vamos a leer. Mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado. Eso fue predicado el 28 de julio del 63, párrafo 199. Dice, Dios está respondiendo por medio de su palabra a su pueblo. ¿Qué dice? Por medio de personas. Amén. ¿Qué dice? Por medio de personas. Vean, Dios únicamente habla a través del hombre. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Vosotros los pámpanos. La vid no da el fruto, los pámpanos hablan. No dice el pámpano, dice los pámpanos hablan. Porque para eso tiene los ministros, para eso tiene los predicadores, para eso tiene profetas, maestros, evangelistas. Amén. Los pámpanos hablan, dan el fruto de la vid. Noten, siempre ha sido de esa manera. Y entonces, ¿cómo hacemos cuando el enemigo manda a que no nos reunamos en iglesias, a que quiten el pastor de la escena y solamente damos ¿qué? Play. ¿Qué hacemos ahí? Que trabajemos solamente con play. Y le dicen a la iglesia que pueden ser llenas del Espíritu Santo solamente presionando play. No es de esa manera. Porque aquí lo está diciendo el hermano Branham. No está diciendo el pámpano habla. Dice los pámpanos hablan, plural. Y ahí donde el profeta dice, Dios habla es a través de ¿quién? Del hombre. A través de los pámpanos. Siempre lo ha hecho de esa misma manera. Si Dios es el mismo de ayer y si es el mismo de hoy, si hubiera sido hundiendo play, entonces en el principio Moisés tuvo que haber hundido play, hermano. Pero no es de esa manera, es a través de los ministerios. Amén. Ahora, vamos acá. Mensaje, Dios ocultándose en la simplicidad. Luego, revelándose en la misma. Párrafo 169. Escuche. Dios no se sale de su programa. ¿Sí ve? Dios no se sale de su programa. O sea, Dios no cambia su manera de pensar. Por eso sabemos que en este día la cosa tiene que ser sencilla. Ahora, Él siempre obra en la simplicidad. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Pero Dios, que allá en el principio pudo haber ordenado que el sol predicara el evangelio,
o que el viento predicara el evangelio, o que algún ángel predicara el evangelio. ¿Pero qué dice? Pero ordenó al hombre para ese propósito. Y nunca lo ha cambiado. ¿Qué más dice? Él nunca ordenó a las denominaciones. Él nunca ordenó grupos de hombres. Él ordenó que hombres predicaran el evangelio. Dice hombre, dice hombres predicaran el evangelio. ¿Y qué dice? No las máquinas, no las grabadoras con play. Ahí lo está diciendo, no las máquinas, los hombres, los ministerios, ni seres angelicales, pero ordenó al hombre. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos cuando el enemigo dice, no, es que usted llena el Espíritu Santo oprimiendo play? ¿Y qué hacemos cuando va a la Biblia y pasa lo del etíope? El etíope se escuchó toda la cinta del profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, pregúntale si entendió la cinta. Y Felipe le preguntó, ¿entiende lo que escuchas? ¿Entiende lo que lees? ¿Entiendes el folleto verde? ¿Y qué le respondió? Según la Biblia, ¿qué respondió? ¿Cómo entender si uno hubiese a alguien que me explicase? ¿Y qué tocó hacer? El ministro le tocó sentarse con el etíope y abrirle la escritura. ¿No es lo mismo que está pasando acá? ¿No es lo mismo que dice un profeta acá? No es de otra manera. Usted tiene que entender, hermano. Verso 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. O sea, ¿qué hizo Cornelio? Exactamente igual a como vio en la visión. Mandó a llamar 2 hombres y fue a mandar a llamar a Simón Pedro y que fuera a casa de otro Simón, el curtidor. Sí fue así, ¿cierto? Bueno, al día siguiente, vea cómo Dios obra, hermano. Mire cómo Dios obra. Y acá hay una revelación tremenda, hermano. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, aquí está. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. O sea, Pedro tuvo un deseo en su corazón ¿de qué? De ir a orar. La pregunta, ¿quién le puso el deseo? El Espíritu Santo. Dirigió a Pedro y le puso ese deseo de ir a orar. Y no solamente orar, le dio sueño también. Y eso queda escrito. ¿Con qué motivo? Para entrar en un éxtasis y entrar en una visión. Es que el Dios es maravilloso. El Señor es perfecto, hermano. Amén. Dice, Pedro subió para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre. Hasta eso dejó escrito. Tuvo gran hambre. Y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Escuche, 11. Y vio el cielo abierto. Eso es una visión. Es una visión que tiene una revelación. Pero aquí hay una diferencia. Pedro tenía revelación. Va a tener la revelación bajo el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ven la diferencia? Escuchen. Y vio el cielo abierto. ¿Y qué dice? Y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. O sea, bajó un pergamino del cielo, así, ¿sabe qué es un pergamino? Un rollo, ¿cierto? Y se desenvolvió y cayó hasta la tierra. Y cuando el pergamino fue, la palabra correcta es desenvuelto, ¿sí es así? Bueno, desenrollado. Si nos equivocamos, entendemos, ¿cierto? Fue desenrollado. Desde el cielo hasta la tierra fue desenrollado. La pregunta, ¿qué ve usted en el lienzo? Escuche. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado de la tierra. En el cual, verso 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Hasta ahí es difícil de entender. Porque Pedro está y entra en un éxtasis, ve un pergamino en el cielo, se desenrolla, cae hasta la tierra y encuentra ¿qué? Aves, animales, reptiles. Hasta ahí no va a entender. Creo que esto una vez lo predicamos cuando estábamos en la iglesia antigua, en la primera iglesita estábamos allá. ¿Cuándo lo predicamos? Cuando hicimos lectura del libro de los Hechos, creo que fue. Bueno, así estamos lecturando el libro de los Hechos, exactamente. Y estamos hablando de que bueno, no, para no salirnos del tema, estamos hablando de Adán y Eva, cómo Adán es el rey y la señorita Adán era la reina.
Y ellos tenían dominio sobre todos los reinos. ¿Y cuáles reinos? Si solamente estaban ellos dos. ¿Pero qué había en la tierra? No había naves, no habían reptiles, no habían cuadrúpedos. ¿Y qué simboliza eso? Eso simboliza que ellos eran el rey y la reina reinando en todo el mundo, en todos los reinos, haciendo tipo y sombra de Jesucristo como el rey y nosotros como la reina, reinando en el milenio para todas las naciones. Y la pregunta, ¿y qué tienen que ver los animales? La pregunta, vea la visión. ¿Qué tienen que ver los animales? ¿Qué tienen que ver los cuadrúpedos? ¿Qué tienen que ver las aves? ¿Qué tienen que ver los animales del mar con nosotros? Pero si usted se va a la revelación, hermano, todo eso es maravilloso. Váyase, vamos a hablar de nuestro país, Colombia. ¿Qué animal identifica a Colombia? El cóndor. México. ¿Qué animal identifica a México? Bueno, creo que es otro cóndor, si no estoy mal. Bueno, una especie de águila. Bueno, me disculpan los hermanos, ellos después me ayudarán con esto. Y si usted se va a Rusia, ¿cuál animal identifica a Rusia? ¿No es el oso? Y si usted va y queremos hablar de Australia, el canguro. Y Estados Unidos, el águila. Y bueno, no sé, hay tantos. Arabia, los camellos, ¿cierto? Mire, cada país se identifica con un animal, porque cada nación es representada por un animal. Entonces, cuando usted ve que se despliega el lienzo y ve todos los animales del cielo, de la tierra, del mar, ¿qué está hablando? De que todo eso son, ¿qué? Los gentiles, todo el mundo gentil. Ese es todo el mundo gentil. Ahora usted va a decir, eso es locura. ¿De dónde saca el hermano eso? Vaya a leer la Biblia, ahí sigue diciendo, continuemos. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Yo sé que hasta ahí usted va a decir, ¿qué tiene que ser relacionado los animales con el mundo entero? No, o sea, si después de mostrarle ese tipo y sombra de que cada animal representa una nación, usted ya comienza a abrirse el entendimiento. Pero eso está escrito más adelante. Escuchen. Volvió la voz a la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames común. ¿De qué está hablando? De que eso no es solamente para el pueblo de Israel, también es para el mundo entero. Lo que usted, Pedro, está llamando común, todos esos animales que habitan sobre toda la faz de la tierra, no lo llames común, porque él mismo los ha limpiado. Ay, hermano, eso es maravilloso. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo, ¿qué dice? Volvió a ser recogido. ¿De dónde? De la tierra al cielo. ¿Qué es esto? ¿No es el rapto? ¿No es el rapto de todos los animales que del cielo descendieron a la tierra, de la tierra vuelven y ascienden al cielo? Son puestos en la tierra, pero donde salieron tienen que volver. ¿No somos nosotros? ¿De dónde salimos nosotros? ¿No salimos de ese reino celestial? Fuimos puestos en la tierra, ¿no volvemos al reino celestial? Hermano, es lo mismo. Gloria a Dios. Aleluya. 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, escuche, sobre lo que significaría la visión, todavía no la entendía. ¿Sí entiende? Todavía no entendía, pero él sabía que él le iba a ser revelada esa visión. Él iba a tener el entendimiento. Ay, Dios mío. Dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntando, si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿sí dijo? Mire, Pedro todavía era ahí. ¿Qué significará esto? Algo tiene que significar. ¿Por qué el Señor me dijo que de esos animales comiera? Y yo le dije, no, yo no como esos animales, porque eso es inmundo. ¿Y qué le dijo el Señor? Tenga cuidado. Eso que usted está llamando inmundo, yo ya lo he limpiado. No lo llames así. ¿Sí entiende? Ahora escuche. Esa fue, ahí les voy soltando un poquito, esa fue una de las razones por lo cual el Espíritu Santo le dijo a Cornelio, usted tiene que mandar unos soldados hasta allá para que saquen a Pedro. ¿Sí entiende? Escuche. Y mientras Pedro pensaba en la visión,
le dijo el Espíritu Santo: y aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. A ella Pedro no le quedaba más. Le voy a decir, bueno, es que no me quiero adelantar. Dejemos, no me quiero adelantar. Dice: entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Amén. ¿Para escuchar qué? Una predicación. Amén. No para que un diera play, para escuchar la predicación. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, lo adoró. Ahora, el ángel del Señor no le dijo: no lo tienes que orar. Eso no le dijo el ángel del Señor, eso lo tenía que hacer el ministerio. ¿Qué le dijo Pedro? Dice: mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy un hombre igual que tú. No lo hagas. No se postra ante cualquier hombre, solamente a Jesús. Amén. Amén. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Ahora, aquí va la revelación. Aquí va la revelación. ¿Qué dice? Léalo. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a ustedes los gentiles. ¿Sí ven? En pocas palabras, si hubieran ido los soldados allá: buenas, ¿está Pedro? Sí, aquí estoy. ¿Puede venir aquí donde el centurión? No, yo no voy. Ustedes son gentiles. Eso para mí es inmundo. Yo solamente me reúno ¿con quién? Con israelitas, con judíos, pero con gentiles no. Con gentiles no. Ahora sí entiende, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios. Ahí entendió la visión. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¡Ay, aleluya! Ahí está. Todos los hombres están tipificados con los animales. Vio canguros, vio australianos, vio cóndores, vio colombianos, vio águilas, vio mexicanos, vio estadounidenses, vio camellos, vio árabes. Así, hermano, ¿sí vio? Entonces Pedro dijo: no, ¿cómo yo voy a ir hasta allá? No, es que ellos no son inmundos, yo ya los limpié. Este evangelio que usted tiene es para ellos también. El Espíritu Santo que usted tiene y que tiene que impartir es para ellos también. Ay, aleluya. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. ¿Por qué? Porque era así dice el Señor. Tenía que asistir, hermano. Amén. Dice: así que preguntó: ¿por qué causa me has hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna ha sido recordada delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cuando un ministro se para en el púlpito por eso es que el hermano Branham dice: nadie se puede subir a un púlpito si no está lleno del Espíritu Santo, porque si no sería pensamiento de hombre. Amén. Y no haría ningún efecto. El hermano Branham dice: si un hombre se sube y no tiene vida eterna, no puede impartir vida eterna. Por más bonito que sea el sermón, son palabras al aire, pero no le va a causar un efecto a la gente. Pero cuando hay una unción, esa unción pega en su corazón, hermano. Eso transforma vidas, hermano. Aleluya.
Dice, así que cuando envié por ti, bueno, Dios ha mandado para ir todo lo que Dios se ha mandado. 34. Entonces Pedro, ¿qué hice? Hundiendo play. Bueno, no sé, encontré las cintas, hermano. Yo creo que a usted, hermano, si usted revisa el grupo, esto lo digo en el nombre del Señor Jesucristo, revise el grupo, el chat que tenemos un grupo acá, un grupo de nosotros. ¿Qué es lo último que hay en un grupo? ¿No les mandé un mensaje para que se escucharan? Una página que se llama La Cueva del Profeta. Y hay un extracto, creo que de 45 minutos, hermoso para que usted lo escuche. Escúchelo. Entonces, ¿qué dirigimos aquí? Aquí también dirigimos a que usted se escuche las cintas. Lo que no podemos hacer es quitar el ministerio, porque ¿quién va a explicar las cintas? Usted se escucha la cinta y usted me puede preguntar, hermano, esta parte que habla el profeta esto, explíqueme esto, hermano. Y ahí está el ministro para abrirle la palabra, para explicarle. Amén. Lo que no podemos hacer es encerrarnos aquí, quitar el púlpito y decir solamente un damos play para ser llenos del Espíritu Santo. No es de esa manera. Dios no lo manda de esa manera. Es el enemigo que se ha metido a hacer eso, hermano. Amén. Y yo sé que muchos se favorecen en eso porque yo sé que el enemigo se ha metido tan tremendamente en las iglesias que han hecho barbaridades, hermanos, desde aquí el púlpito. Ministros que se han acostado con hermanas y sucesivamente. Y eso hace que caiga la fe y se vayan para una casa de cintas. Eso es entendible también, hermano. Pero vuelvo y le digo, aquí como no estamos predicando ni para llevar contrarias a otras doctrinas, estamos predicando es para esta iglesia, hermano. Amén. Ahora escuche, entonces... 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, no hundiendo play, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén, gloria a Dios. Y Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Ahí Pedro comenzó a darse un sermón precioso de Jesucristo. Y la pregunta, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la gente que estaba escuchando? ¿Qué pasó con la gente que está diciendo amén? Aleluya, yo lo creo. ¿Qué pasó con esa gente que estaba escuchando el sermón? 44. Y mientras aún predicaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hermano, esto es maravilloso, hermano. ¿Sabe usted que el hermano Branham predicó sermón? ¿Qué es el Espíritu Santo? Y predicó otro sermón que se llamó ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? Y usted se sabe que hay gente del mensaje que piensa todavía, ay, y si el hermano Branham hubiera predicado, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Y la gente le cuesta ir a la palabra y leerse esto. Porque ahí está clarito cómo se recibe el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Cuando se da la predicación de la palabra, cuando usted la acepta en su corazón, cuando usted dice, esto es un amén, esto yo lo creo, Señor. Y cuando tú me pruebes, yo no te negaré. Cuando tú me pruebes, yo me voy a parar a tu lado. Pase lo que pase, yo me voy a parar a tu lado. Y mis frutos dirán que soy investido del poder de lo alto. Es así, hermano. Así es. Saben ustedes que hoy en esta noche, siempre lo he dicho porque esto es un amén. El hermano Branham dice que cuando hay una unción, cuando se está abriendo la palabra, cuando se está predicando una verdad revelada, ángeles están alrededor de nosotros. Y yo con toda sinceridad le digo, hermano, yo sé que aquí detrás hay ángeles, sé que al lado de ustedes hay ángeles, hermano. Y aquí está el Señor en medio de nosotros, por cuanto se está abriendo la palabra y por cuanto hay creyentes que están clamando y están aceptando esta palabra, hermano. Entonces la pregunta, ¿y cómo se recibe el Espíritu Santo? De la misma manera que lo recibió Cornelio y todos los santos que estaban ahí. Amén. Escuchando el sermón, poniendo cuidado, diciendo amén y aceptando la palabra. Aceptándola en su alma, no en emociones. No en emociones, en su alma. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ellos quedaron, ¿qué? Atónitos. Ellos que quedan mirando así y dijo, gloria al Señor. Qué cosa tan tremenda estamos viendo. Un grupo de judíos estaban mirando, qué cosa tan tremenda están viendo mis ojos. El Espíritu Santo
no solamente se derrama en nosotros los judíos, también estoy viendo gentiles llenos del Espíritu Santo. Ellos quedaron atónitos, ahí lo está diciendo. Y los fieles de la circuncisión, ¿eran qué eran? Eran judíos que eran qué, que estaban qué, habían sido circuncidados, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, escuche, porque aquí también hay algo maravilloso. Aquí la palabra lo dice, hermano. Eso no es ningún misterio. La pregunta, ¿se puede recibir el bautismo del Espíritu Santo sin ser bautizado? Muchos dicen, no, primero le toca bautizarse. La palabra dice que no. La palabra dice que usted puede ser lleno del poder de lo alto y después irse a bautizar. Porque esto es por fe, hermano. Esto es por revelación. Eso es cuando la palabra cae aquí en el corazón, hermano. ¿Saben ustedes? Voy a decirle algo así. Según el libro de los Hechos, aún en ese momento tan grande en que ese etíope creyó, estaba lleno del Espíritu Santo. Y después fue el agua y se bautizó. Y también tuvo esa señal, tuvo esa respuesta, tuvo esa vindicación. Él tuvo esa vindicación y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y aquí qué pasó? Escuche, 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. O sea, esa fue una gente que recibió el Espíritu Santo y después tenía que ir a bautizarse por revelación. ¿Sí ve? Entonces era gente que tenía el bautismo del Espíritu Santo y también tenía revelación. Amén. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogasen que se quedase por algunos días. ¿No era igual que los caminantes de Maús? Hermanos, era exactamente la misma cosa, hermano. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Bueno, gloria al Señor, hermano. Creo que Dios ha sido muy maravilloso, amén, muy bondadoso con esta serie de servicios. Amén. Amén, amén. Voy a terminar leyéndole ese párrafo. Entonces, bueno, va usted a mirar, hermano, porque vimos dos cosas maravillosas. Yo sé que al principio fue un poco duro hablar de Pedro, ¿cierto? Porque usted leyó cosas muy duras. Era un Pedro que tenía revelación. ¿Es amén o no? Pero no tenía el Espíritu Santo. Era un hombre que hizo milagros. Y no cualquier clase de milagros. Caminar sobre el agua. Pero no tenía el Espíritu Santo. Y de eso sacamos una conclusión muy maravillosa. Que hay iglesias que pueden hacer milagros. Hay iglesias que pueden tener mucha revelación, pero no pueden estar todavía impartidos del poder de lo alto. No pueden tener bautismo del Espíritu Santo. Y muchos de aquí podemos tener lo mismo. Amén. Podemos tener mucha revelación y aún sin siquiera tener el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, estos sermones sirven, hermano, para, como dijo un profeta, se necesita la mecánica, pero también se necesita la dinámica. Se necesitan de las dos cosas. Se necesita tener la enseñanza correcta, pero se necesita la chispa que avive eso en usted. Se necesita la vida de ese evangelio. Como creo que les dije el servicio pasado, por eso fue que el hermano Branham dijo, prefiero estar errado en mi doctrina, pero no estar errado en mi corazón. Eso es algo que tiene que calar. Pero ¿qué sigue después de eso? Que usted puede estar errado en doctrina, pero si su corazón no está errado, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ¿qué es? El Espíritu Santo es nuestro guía. Amén. El Espíritu Santo se encargará de esa persona que está errado en doctrina, se encargará de llevarlo a la doctrina correcta. Amén. Y si esa persona no está errada en su corazón, corregirá su doctrina con toda la iglesia. Amén. Pero cuando la persona está errada en su corazón, el orgullo no lo va a dejar. El orgullo no lo va a dejar que corrija su doctrina. Va a decir tantos años, 30 años de predicando eso, 40 años enseñándole eso a la iglesia, para la última hora decirle que he estado errado todos esos años, yo no puedo hacer eso. Y prefiere irse y detrás de un pueblo patinando en una capa de hielo delgado. Pero cuando una persona es sincera,
Cuando una persona piensa en esto y le dice, Señor, tú me estás revelando que quizás he estado errado mucho tiempo. Permítame corregir eso. ¿Qué hará el Señor con esa iglesia? ¿No llenará la iglesia llena del poder de lo alto? Pregúntese, hermano, pregúntese. Amén. Entonces la pregunta, hemos escuchado el mensaje del profeta. ¿Qué es el Espíritu Santo? Ya sé qué es el Espíritu Santo. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Y si se pregunta, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Después de un servicio como hoy, ¿tendrá alguna duda? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Escuchando los sermones con fe, hermano. Porque la fe viene por el oír. Cuando usted mira, usted puede mirar por toda la Biblia cómo fue impartido el Espíritu Santo y fue impartido de esa manera, escuchando el Evangelio, escuchando cómo Dios mismo le abre a usted la palabra. Porque sabemos que aquí el liderazgo no lo tiene un hombre, el liderazgo lo tiene el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está aquí, vamos a decirlo así, si el ángel del Señor está aquí, el mismo ángel que dirigió a Cornelio, el mismo ángel que dirigió a Felipe, el mismo ángel que dirigió a Pedro, es el mismo ángel en esta noche dirigiéndonos a nosotros. Es la misma paloma guiándonos a abrir la palabra. Amén. Mensaje, vida eterna y cómo recibirla. Incline su rostro mientras yo le leo esto, con mucha reverencia. Vida eterna y cómo recibirla. Éntrese en la unción, hermano. Amén. Y Pedro allí arriba pensó, Señor, echaré una siestecita antes de comer. Tengo mucha hambre y estoy cansado. Y cuando se acostó allí, le sobrevino un éxtasis. Así dice la Escritura. Entonces yo creo que él entró en un éxtasis. Ustedes no. Y cuando lo hizo, él vio un lienzo descender todo lleno de reptiles. Y una voz le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Él dijo, no, Señor, yo soy judío. Ninguna cosa inmunda o común ha entrado en mi boca. Él dijo, no llames tú inmundo lo que yo limpié. Dijo, levántate, dijo. Hay alguien esperándote abajo en la puerta. Anda y no dudes nada. Síguelo. Amén. Ahora Pedro y su manera de ser santurrona. Ustedes saben, como tenía prestigio entre la gente, tenía que vigilar qué era lo que comía. Él era un judío. Él había sido criado como un presbiteriano estricto, ustedes saben, o algo así. Y tenía que vigilar lo que estaba haciendo por causa de los asuntos de su iglesia. Entonces el Señor le dijo, tú sigue a esos gentiles sin hacerle caso a lo que ha sucedido o lo que tú seas. Tú ve allá. Y cuando él subió a la casa de Cornelio, inmediatamente Cornelio reunió a toda su gente y les contó cómo fue que vio al ángel. Él dijo, bueno, Pedro, yo he mandado a buscarte. Y cuando Pedro se levantó allí y comenzó a predicar, mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a profetizar y hablar en lenguas y a gozarse tremendamente. Él dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Ahora, estos habían recibido el Espíritu Santo antes de bautizarse y les ordenó bautizarse en el nombre del Señor Jesús y Pedro se quedó con ellos varios días. Esa es la iglesia apostólica, la iglesia alfa, moviéndose en el Espíritu a donde quiera que Dios decía. Pedro prescindió de su comida, él bajó y siguió al Señor. Y Dios pudiera conseguir a un hombre y una mujer hoy, en este tabernáculo, en el mensaje de la hora Villavicencio, en algún otro lado, que no pongan atención a lo que pasa alrededor de ellos, sino sujetarse al Señor como una unidad individual. Dios guiará al mismo hombre hoy, así como guió a ese entonces. Él prueba que está con nosotros. Lo que necesitamos hoy es la vida humilde y sumisa. Ríndase a sí mismo. No sea cobarde. No haga nada sin que el Espíritu Santo lo guíe. Lo que el Espíritu Santo diga, hágalo rápidamente. No diga, bueno, esperaré y veré qué es esto y aquello. Lo que el Espíritu Santo diga, vaya y hágalo. Escuche esto, grábeselo. Obediencia es mejor que sacrificio. Amén. Obediencia es mejor que sacrificio. Haga lo que el Espíritu Santo dice que haga. Lo que necesitamos en esta noche es soltarnos de muchas de nuestras ideas personales y dejar que el Espíritu Santo, ustedes han sido enseñados aquí. Ustedes saben lo que es bueno y lo que es malo. Pero lo que usted necesita en esta noche es un manojo lleno de amor del Dios derramado en su corazón y que todas las diferencias sean lavadas. Sí, Jesús.
Amadísimo Rey Salvador, poderoso Señor Jesucristo, Señor Jesús, cuán bendecido hemos sido, Señor, con estos servicios, Padre amado. Que toda honra, que toda gloria sea para ti, Señor. Aquí solamente, Señor, nos rendimos ante tu presencia, Señor. Que seas tú, amada Paloma, Señor, guiándonos, Señor, abriéndonos la palabra, Señor, llevándonos a tener una experiencia nueva del bautismo del Espíritu Santo, Señor, a vindicarnos, Señor, que aquella persona que no lo tenga, Señor, que se rinda en esta noche, que reconozca urgentemente la hora, Señor. Como dijo el profeta, Señor, no me importa qué tan bueno sea usted, pero sin el bautismo del Espíritu Santo estamos perdidos, Señor. Así que, Padre amado, Señor, abre la palabra en esta noche, Señor. Bendice a todos aquellos que escuchan esta transmisión, Señor. Bendícelos, Señor. Bendice a aquellas personas que caiga este audio, Señor. Solamente creemos, Padre, que esta es la verdad, Señor. Y así como tenemos revelación de que ese grupo de santos que estaban con Cornelio fueron llenos del poder de lo alto, Señor, en esta noche, Señor, los que estamos aquí, los que están escuchando este servicio a través de la transmisión, Señor, si rinden su corazón, si aceptan esta palabra, Señor, también son investidos del poder de lo alto, Señor Jesús. Padre amado y eterno, Señor, entra a eternidad en nuestro corazón. Acomoda esta naturaleza, una naturaleza como la de Esteban, Señor. Aprender a rendirnos, a hacer nuestros derechos, Señor Jesucristo, para que tú habites en nosotros, Padre amado. Bendícenos, Señor. Bendícenos grandemente, Señor, en esta hora. Eleva nuestra fe, Señor. Prepara nuestra salida, Señor Jesucristo. Ayúdanos con esta fe de rapto, Señor. Ayúdanos a salir de esta esfera, Señor. Padre amado y eterno, que el Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros, Señor, que seamos investidos del poder de lo alto, Señor Jesucristo, Padre amado, te lo suplicamos y te lo pedimos en esta noche, en el santo y poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Oh, Señor Jesús.